de Farid Barán, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica, le vamos a mostrar el giroscopio y el termistor. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sánchez. Este trabajo es para la clase de instrumentación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Leguiza. Entonces, nuestro giroscopio va a ser representado en 2 grados de libertad. En este caso se quiere representar los grados en su equivalente en voltaje. Entonces para ello se va a hacer un acondicionamiento de señal, el cual le explicaré acá en este momento. Entonces se va a tomar el potenciómetro. Se sabe que tiene 3 entradas y su entrada analógica, si uno le mete un voltaje de 5, va a variar entre 0 y 5. Tiene un punto centro que va a ser de 2,5, que va a ser nuestro punto de origen, el cual va a marcar como el punto de referencia del avión cuando está planeando plenamente. Entonces nuestro voltaje cuando es 2,5 debe representarse en 0 grados. Cuando es el voltaje 0 va a querer decir que va a la derecha o está descendiendo, va a ser de 1,35. ¿Y por qué es 1,35? Porque se sabe que el potenciómetro, si está en el punto medio y se gira para en sentido de las manecillas de reloj, va a marcar 135 grados, y al contrario va a marcar menos 135 grados, y en total sería 270 que puede dar el potenciómetro. Bueno, entonces en 0 va 1,35, y en 5, que va a ser cuando esté girando a la izquierda, va a ser de menos 1,35. El voltaje G, que es voltaje representado en grados, va a ser igual a 2,5 voltios menos el voltaje, bueno, acá no, acá es el voltaje del potenciómetro, factor de 27 sobre 50. Entonces se sabe que un amplificador restador cumple con la misma ecuación. Entonces en nuestro caso, al aplicar esto, nuestro circuito acondicionador tiene 27K en R2 y 50K en R1 y un voltaje 2 fijo de 2,5. Y acá iría la parte del potenciómetro que va a conectar. Para trabajar en Arduino el código del giroscopio y poder realizar la rampa de movimiento de los potenciómetros, utilizamos LEDs, los cuales indican si el movimiento está a la izquierda, a la derecha, al frente o hacia atrás. Para ello tenemos en el código la asignación de cada uno de los LEDs, de la entrada que tenemos directamente en el Arduino, como podemos ver en el circuito. Esta asignación variamos los parámetros según un rango de 0 a 1024, en el cual indicamos que si el valor se encuentra entre 0 y 400 en este caso, la salida tiene que ser encender el LED de izquierda y de contrario tiene que apagarlo. Si el valor es mayor a 600 y menor a 1023, la salida tiene que ser el del LED derecho, que es en este caso el verde. De no ser así, tiene que estar apagado, alto y bajo. Igualmente se realiza con el de ir al frente o hacia atrás, que sería subiendo o bajando, desde 0 hasta 400 o de 600 a 1023, según los valores de cada uno de los potenciómetros, porque se usan 2 potenciómetros, como vamos a ver a continuación. Este es el circuito de acondicionamiento de la señal, con el cual veremos reflejado los grados en voltaje en los multímetros. Esto pues es lo que se realizó anteriormente en la explicación del amplificador restador. Ahora vamos a mostrar el funcionamiento tanto de la parte del amplificador operacional para el acondicionamiento de la señal, como en la parte del Arduino para una visualización de la inclinación meramente visual. Según la ecuación descrita del amplificador operacional, cuando el avión no presenta una inclinación en ninguno de los 2 ejes que estamos midiendo, no debería mostrar ninguna señal lumínica en los LEDs, y en este caso en los multímetros debes mostrar un aproximado de los 0 voltios. Ahora vamos a hacer una inclinación en cada uno de los ejes independientes. Subiendo va a haber una señal lumínica del LED rojo. Un multímetro nos va a mostrar aproximadamente 0 y el otro nos va a mostrar el grado de inclinación en ese eje. Ahora para el lado contrario
La señal lumínica en este caso va a ser el LED azul, igualmente el mismo multímetro va a mostrar que en el caso anterior aproximadamente 0 grados y en el anterior nos va a dar con una inclinación negativa, es equivalente en grados en voltios. En este caso la inclinación va a ser hacia la derecha, el LED verde nos va a encender. En este caso el primer multímetro va a tener una lectura de menos 0.60 y el segundo multímetro va a tener un aproximado de 0 voltios. Listo, caso contrario, a inclinación izquierda, el LED amarillo va a encender, el multímetro nos va a tener una lectura positiva y el segundo multímetro va a tener un aproximado de los 0 voltios. Igualmente podemos tener una combinación de inclinación en ambos ejes, en el cual podemos ver en la señal lumínica dos LEDs encendidos y su respectiva medición en voltios en cada uno. E igualmente una inclinación hacia adelante y a la izquierda. Dos LEDs encendidos adelante e izquierda y su respectiva medición de los grados representados en voltios. Muchas gracias. Para la parte 4 de la práctica de instrumentación, correspondía trabajar con un termistor NTC de 100 kiloohmios. Está el termistor NTC y el PTC. Estos varían en la forma de su comportamiento con respecto a la temperatura. Estos son termistores semiconductores que varían con la resistencia y dependen de la temperatura. De los valores trabajados obtenidos en laboratorio, tuvimos una tabla. Esta tabla continúa aquí, pero pues la dejamos hasta 31 grados, en la cual acercando un cautín al termistor, medíamos la resistencia y comprobábamos cuál era el valor que él nos ofrecía. Entonces obtuvimos de que a 23 grados Celsius nos daba 28,3 kiloohmios y así sucesivamente. Lo que podemos ver, digamos por acá, 26 grados Celsius nos daba 84,3 kiloohmios. A 30 grados Celsius, 63 kiloohmios. Si observamos en el comportamiento del termistor NTC, es inversamente proporcional. A mayor temperatura, menor resistencia, es decir que a menor temperatura, mayor resistencia. El comportamiento del PTC es proporcional, no inversamente proporcional, lo que quiere decir de que a mayor temperatura, mayor resistencia. Y en el caso del NTC, que es el que estamos usando en este momento, el comportamiento es inversamente proporcional. Con esos valores se graficó en Excel para tener la curva característica de este termistor y poder obtener el coeficiente térmico y el valor característico de la temperatura del termistor trabajado. De teoría tenemos unas fórmulas que es el valor del coeficiente térmico, que depende de la temperatura característica y de la temperatura inicial que nos da la hoja de datos técnicos del termistor. Y para poder calcular el coeficiente térmico tenemos la ecuación de la temperatura característica, que depende de dos temperaturas que estén dentro de la curva de funcionamiento del termistor. En este caso usamos dos valores, que fue a 25 grados Celsius a 40 grados Celsius. Estos valores correspondían a estas resistencias: 91.5 kiloohmios, 29 kiloohmios con respecto a cada una. Según la ecuación que tenemos de la temperatura característica, lo calculamos. Hay que tener en cuenta de que este valor es en kelvins. Este valor que está aquí es en kelvins, por eso le agregamos al 25,273 kelvins, bueno, grados Celsius, para que nos quede en kelvins. Este es el valor de la temperatura característica que nos queda del termistor, la cual aplicamos en la primera ecuación para obtener el coeficiente térmico, y nos da un coeficiente térmico de menos 0,080. Este coeficiente es la variación del termistor con respecto a la temperatura. Este valor es la pendiente de la curva característica de este termistor, la cual nos indica la variación que hay de la temperatura con respecto a la resistencia.
Graficando estos valores en Excel y obteniendo la fórmula, la ecuación de esta gráfica, obtuvimos este valor, por lo que vemos si no es preciso, pero sí es muy cercano el valor que obtuvimos. Vamos a verificar ahora una prueba en físico de lo que sucedió con esto y cómo funciona el NTC. Ahora vamos a explicar todos los pasos que hemos hecho para obtener los datos tanto en resistencia como en temperatura. Para realizar este ejercicio utilizaremos dos multímetros, en cual uno estará midiendo la temperatura al termistor, que la sonda le hemos puesto lo más cercana posible al termistor con una cinta de enmascarar. Y el segundo multímetro estará midiendo la resistencia que va a tener y haremos la comparación en cada una de las lecturas de la resistencia obtenida versus la temperatura. Para hacer una variación en temperatura, utilizaremos un cautín que iremos acercando poco a poco para tener un rango de temperaturas aceptable y poder realizar la gráfica. Bueno, la primera lectura que tenemos es de 25 grados y con una resistencia de 100.6K kiloohmios que corresponderá a la temperatura ambiente que estamos en este momento. Iremos acercando el cautín al termistor hasta que veamos que cambie la temperatura en el primer multímetro y tomaremos el dato que nos arrojará el segundo multímetro. En este caso ya están 27 grados, 97 kiloohmios. E iremos esperando a que la temperatura cambie y tomaremos el valor correspondiente a la resistencia. 28 grados, 94 kiloohmios, 29 grados, 92 kiloohmios, 30 grados, 78 kiloohmios, 31 grados, 62 kiloohmios, 32 grados, 50 kiloohmios, 33 grados, 39 kiloohmios, 34 grados, 37 kiloohmios, 35 grados, todos estos datos los iremos obteniendo hasta que podamos obtener una temperatura máxima sin ir a afectar el elemento que será el termistor. 40 grados, 25 kiloohmios. También se puede observar que cuando se va aumentando la temperatura, la resistencia va bajando, lo cual corresponde perfectamente a la teoría del NTC. Por tanto, nos va a dar una curva exponencial con una pendiente negativa que va a ser el coeficiente térmico, ya que eso va a ser la primera derivada con respecto a la temperatura. En este caso, los valores obtenidos van a diferir brevemente en el caso en el que hicimos en la práctica laboratorio y que se presentó en el informe respectivo. En este es por la diferencia del termistor, el cual no es exactamente el mismo y las condiciones no van a ser exactamente las mismas. Y que siempre va a haber un cambio de resistencia y estará sujeto al que uno vea en ese momento y no a una aproximación que haga en ese momento. Adiós, amigos. ¿Cómo es que se activa la campanita de las notificaciones? Bueno, si les gusta este video, por favor, dale like y suscríbete.